Corría octubre-noviembre del año pasado y nosotros teníamos aquí un especial con el entonces candidato a la presidencia, Gabriel Boric, que prometía tener el primer gobierno ecologista para Chile. Eso estaba asociado a una serie de medidas, algunas de las cuales ya hemos visto implementadas, entre ellas la Ley Marco de Cambio Climático, que ya se promulgó, también la suscripción, la adherencia al Acuerdo de Escazú, en el que Chile fue fundador y después se echó para atrás, finalmente es parte, y eso tiene un montón de relación con proteger el medio ambiente y proteger a las personas que cuidan el medio ambiente, generar justicia climática para las próximas generaciones, etcétera. Sin embargo, hace ya recién la semana pasada tuvimos este cambio, este anuncio, en el que el presidente Gabriel Boric anunció el cierre de la división Ventanas de Codelco, posterior a la decisión del directorio, ¿verdad? Un hito medioambiental para nuestro país, en un gobierno que efectivamente hizo estas promesas sobre ser destacado por ser un gobierno ambientalista. Pero evidentemente surge la gran duda sobre cuánto impacto va a tener esta medida en una zona tan dolida, tan golpeada como es la de Quintero Puchuncaví, qué alcances va a tener en materia ecológica y cuáles son los pendientes en ese mismo espacio para efectivamente ejercer una justicia climática o una transición justa. Son frases que hemos oído mucho en el último tiempo. Y para profundizar sobre esta transformación, sus implicancias, es que hoy día estamos con Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Matías, quiero partir por algo que parece como el ABC, pero escuchamos todo el tiempo la idea de la zona de sacrificio. Nos imaginamos que no es algo bueno, pero ¿qué es una zona de sacrificio y cuándo un territorio se gana esa chapa? A ver, el concepto zona de sacrificio lo acuña en Chile Alex Muñoz, director de Oceana, cuando inician las campañas para poder denunciar la presencia de polos industriales con alto nivel de impacto ambiental en una zona cercana a poblado. Entonces, por eso hablamos de zona de sacrificio en el caso de Huasco, de Coronel, de Mejillones y muy especialmente de Quintero Puchuncaví, que por su cercanía a la ciudad de Valparaíso, de Viña del Mar y de Santiago es extremadamente relevante. Poca gente sabe, por ejemplo, que la razón por la cual existen polos industriales no solo es porque no existe una buena normativa costera, sino porque en el caso de la operación de carbón se requiere importar carbón y eso requiere un puerto. Para producir energía en base a carbón se requiere carbón, agua y un lugar en donde tirar la ceniza. Por lo tanto, en la práctica, cuando uno hace una central termoeléctrica, la lógica de la inversión inicial más barata posible y el máximo retorno posible me hace razonable pensar que la siguiente termoeléctrica es al lado, y al lado, y al lado, y al lado. Entonces, en el fondo, la razón por la cual tenemos una y otra y otra y otra y otra empresa al lado es simplemente para abaratar costos, es una razón económica, porque nunca se pensó en las consecuencias medioambientales. Y eso, básicamente, es una decisión que se tomó de manera implícita, pero de manera enfática. Y por lo tanto se privilegió el factor económico de industrialización de esos polos costeros por sobre incluso el bienestar de las comunidades que estaban en ese lugar. Hay que recordar que Quintero y Puchuncaví, particularmente la playa de Quintero, fue la cuna del surf. Son un balneario extremadamente hermoso, con olas únicas que fueron las primeras olas que se surfearon en Chile están ahí. Entonces, es un lugar extremadamente valioso que fue sacrificado para aumentar la rentabilidad económica. Bueno, de hecho, cuando uno habla con gente que es de Quintero, el orgullo de la gente de Quintero es bien impresionante. Teníamos acá una compañera en CNN que siempre hablaba de Quintero y los recuerdos son esos, ¿verdad? De un lugar precioso, de playas únicas, pero la foto que tenemos es esta otra. Es verdad que en 1958, cuando se empezó a instalar este cordón, era bien poco probable, como la época de Mad Men, o sea, como la gente fumaba todo el rato, botaba el plástico al piso, todo daba lo mismo porque había muy poca conciencia, ¿no? La primera protesta formal de contaminación ocurre entre el 77 y el 79, son los primeros registros que hay, ¿no? Y existe muy poca conciencia, pero yo te diría que hasta el día de hoy existía en ese tiempo poca conciencia, pero hasta el día de hoy existe poca conciencia. De todas maneras. ¿No? Y mucho no se sabe, pero la pluma de Quintero y Puchuncaví llega hasta las playas de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, en donde muchos de los gerentes de las empresas tienen casa.
Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que el ácido sulfúrico que precipita por la oxidación del dióxido de azufre termina afectando también las zonas residenciales que están infinitamente más, o sea, están muchísimo más allá de lo que uno generalmente piensa. Los modelamientos que hemos hecho nosotros desde Greenpeace con nuestro laboratorio de modelamiento atmosférico nos indican que incluso la pluma en ciertos momentos podría llegar, aunque con proporciones muy pequeñas, pero incluso al poniente de Santiago. O sea, estamos hablando de un nivel de impacto por tantos años y tan tóxico que ha afectado todo el borde costero de la región de Valparaíso, incluso la región metropolitana. Matías, este tema es infinito y yo quiero alcanzar a abordar algunos temas puntuales. Primero, cuando uno revisa la norma global de la OMS de lo que es aceptable en términos de contaminantes en el aire, podemos ver que la norma chilena, la que se está aplicando particularmente en este territorio... 130 veces al año se puede vulnerar esa norma. O sea, es al menos 2 o 3 veces más baja que la de la OMS. O sea, si la OMS propone... 20, en Chile se acepta 80 o 60. No quiero hacer el detalle de cada uno de los contaminantes. Pero, ¿quién inventó esto y cómo es posible que nosotros estemos tan alejados? ¿Qué nos falta para llegar un poco a estar al nivel de lo que corresponde? Si los humanos somos más o menos iguales en el resto del planeta. Sin entrar en el tema técnico, lo que tú dices es absolutamente cierto. La norma está diseñada para permitir la operación regular de las empresas sin desafiarlas a una modificación sustancial. Justamente porque lo que se ha privilegiado es una razón económica, ¿no? Colocarle un filtrito a las chimeneas no alcanza, porque el nivel de contaminación que hay en el lugar es muy alto. Hay que pensar que solamente en lo que va del año se han liberado, aparentemente, según los estadísticas, y es muy difícil, porque demoran años en conseguirse los resultados, sintetizarse, aislarse por cada una de las fuentes. 30.000 kilos de arsénico liberados al aire, pero hay años, durante la década pasada, años consecutivos en donde se liberaron 112, 118, 114 toneladas de arsénico al aire en ese sector. Y el arsénico precipitó y está hoy día en algún lugar, sobre el fondo marino, sobre la tierra. Por eso que los estudios de agricultura señalan que... Entonces, en el fondo, el punto central aquí es que la norma está diseñada para no cambiar. Por eso es que cuando la ministra de Medio Ambiente del gobierno pasado nos decía, se está cumpliendo el plan de descontaminación con los niños tosiendo en los centros de salud, que por lo demás tampoco están preparados. A ver, avancemos sobre esa línea. Esto es un hito. Igual es un hito, sin duda, es un hito que hay que celebrar a pesar de todas las dificultades y desafíos económicos que tiene, que son muchos, ¿verdad? Pero es un cambio de modelo. Desde este punto de vista, ¿qué otras empresas responsables de la contaminación en la zona, que no solo es por ácido sulfúrico, sino también por compuestos orgánicos volátiles y otros gases emanados incluso de los alcantarillados? Lo decía. ¿Qué otras empresas hoy día debieran ponerse a la fila de una revisión mucho más exhaustiva? Tratemos de explicarlo muy rápido. Hay 20 empresas, primero. Lo primero es que hay 16 empresas con más de 20 operaciones industriales, muchas de ellas asociadas a contaminantes orgánicos volátiles, que son básicamente los derivados fundamentalmente de productos derivados del petróleo. Pintura, gases, diésel y otro tipo de combustión también de material enriquecido con minerales. Ahora, en particular, el punto central es que la bahía está tremendamente contaminada, pero también la cuenca que trae. Pensemos que el borde costero vomita, y han habido 4 eventos en lo que va de esta semana, vomita carbón, que viene mezclado con el petróleo, porque es la zona en donde más derrames de petróleo han ocurrido en la historia de nuestro país, la bahía de Quintero. Eso el mar lo vomita casi prácticamente día por medio, porque el fondo marino está tremendamente contaminado. Pero también la cuenca ha recibido el concentrado de cobre de cada vez que a la propia Codelco, a las filiales de Codelco o a las empresas proveedoras de Codelco, se les rompe el carrito. ¿Te acuerdas las imágenes del concentrado de cobre corriendo por las canaletas de los pueblos que están cercanas a los Andes y San Felipe? Situaciones como esa te dan cuenta un poco de la complejidad que tiene. ¿Cuáles son las empresas hoy más complicadas? Fundamentalmente las 3 termoeléctricas de AES Gener o AES Andes, que siguen operando en el sector. Algunas de ellas tienen más de 60 años operando y siguen funcionando quemando carbón. Ese mismo carbón, además, va a dar también a la fundición de Chagres. Yo entiendo que funciona así. La fundición de Chagres, que es de Anglo American, que procesa 1/3 de lo que procesa la fundición de Ventanas, pero que si uno revisa en el Google Maps y empieza a hacer para el lado y busca Chagres, se va a encontrar con un lunar negro también instalado en el centro de una zona de cultivo agrícola. Entonces la zona en su conjunto, mucho más allá, está tremendamente afectada. Está Egener, está ENAP. Y hay algo que la gente no sabe y que podríamos complementarle al presidente de la República.
El discurso del presidente, aunque es una decisión del director de Codelco, pero el presidente de la República dice: no queremos que el Estado de Chile siga siendo responsable de la contaminación. Bueno, ENAP es de propiedad pública y ENAP es responsable donde las fundiciones genera el 60% de las emisiones de dióxido de azufre, que se transforma en último caso, no solo en un gas en sí mismo irritable, sino que además termina oxidándose y produciendo ácido sulfúrico. El 30% de las emisiones totales son de ENAP. O sea, el Estado sería responsable del 90% de las emisiones. El 90% de las emisiones son finalmente de responsabilidad estatal. Y eso nos coloca en una perspectiva respecto de otras cosas que hay que hacer. No alcanzamos a contarlo, pero está Oxiquim, está GNL, Quintero, están las operaciones de la refinería que está al interior, también de propiedad de ENAP, está Copec, hay una operación de Shell y hay también una planta de procesamiento de áridos de cemento Melón, de cementos Biobío. Entonces, ese conjunto de operaciones industriales concentradas, que están concentradas justamente para aprovechar la logística en torno a la bahía, no está evaluada ambientalmente, no están evaluados los daños. Para allá iba mi siguiente pregunta, porque sabemos que el sistema de evaluación ambiental es bien imperfecto. Una de las imperfecciones es que no superpone esta torta de panqueques de contaminantes, ¿verdad? O sea, se evalúa cada proyecto en su mérito en relación al contexto, pero no se suma lo que se está... Y eso nos tiene en este problema enorme, ¿no? Así es. Primero, mirar todo como un sistema parece algo lógico, como que de aquí en adelante uno no puede evaluar algo solo si tiene que evaluarlo conectado. Sin embargo, eso no está dentro del sistema de evaluación. Son 3 los pasos que habría que seguir si uno tuviese que pensar. Para que estemos en el nivel que queremos, ¿cómo tiene que ser ese servicio? Yo diría que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico sinérgico. Hay que someter a las plantas, a todo lo que está ahí, a una evaluación ambiental decente y completa, sinérgica, en un proceso estratégico e integrado de todo lo que hay ahí. Eso en primer lugar, es fundamental realizarlo. Ya sabemos, porque hubo alguna contradicción entre la ministra de Economía y de Medio Ambiente, de que iban a haber cierres, no iban a haber cierres. Se les olvida que hay un plan de cierre de termoeléctricas. Las termoeléctricas se tienen que cerrar, estamos todos de acuerdo en eso. Lo que corresponde, yo diría, es primero hacer un análisis sinérgico de todo lo que está pasando en el lugar. En segundo lugar, hay que hacer un análisis del territorio, de cuál es el nivel de daño que hay. Porque uno lo piensa y dice, bueno, pero el empleo, ¿pero y qué pasó con el empleo de la pesca artesanal? ¿Qué pasó con los operadores turísticos que tenían residencia en ese lugar? ¿Cuál es la pérdida económica de la estigmatización de vivir en una zona que está así de castigada? Porque además no es que nosotros digamos, es como el Chernobyl, es el Chernobyl. O sea, no es como el Chernobyl, es realidad. El castigo es doble para la gente. No solo está contaminada. Ese contexto es importante. Hubo una nota internacional que hablaba de Quintero Puchuncaví como el Chernobyl chileno. Por eso alude Matías a esa conversación. Y también la cantidad de gente que se muere por enfermedades asociadas al arsénico, ¿verdad? Y a todos los otros contaminantes. Pero es tan grave el nivel de contaminación que está asociada a la disminución de la densidad y del tamaño del diámetro craneal en infantes. Es decir, las condiciones de desarrollo craneales, cerebrales de los niños están afectadas por los materiales que en ese lugar superan las normas 2 o 3 veces de la OMS. O sea, ese es el nivel de vulneración en el que ya vive la gente. Por eso es que es tan importante hacer una línea base. Ahora, bueno, ese era el siguiente punto. Además de hacer un análisis sinérgico, ¿qué pasa con la claridad de los datos? Lo planteo porque en entrevistas de años anteriores, realmente hemos hecho muchas veces esta entrevista, una de las cosas es que había una cierta opacidad en la entrega de información y la razón que se daba era que había muchas empresas del Estado metidas entre medio y por lo tanto transparentar los números era como sabemos, de alguna forma es un escándalo saber que el Estado es tan responsable de la contaminación. Sin embargo, ahora el mismo Estado está dando un paso. ¿Cómo debiera impactar esto en relación a la transparencia de la información? A ver, lo primero es que el sistema está diseñado para que haya poca información. Recordemos los episodios del 2018, donde entre Oxiquim, GNL, ENAP y la refinería se tiraban un poco la pelota por al lado de la valla, ¿no? Entonces, es muy opaco el sistema y es muy pobre la información que tenemos y las normas son insuficientes y además faltan normas. No hay normas de varios tipos de contaminación, de varios tipos de metales pesados, por ejemplo, pero además, ¿quién mide realmente la contaminación acústica, que es la que relatan los vecinos cuando en la noche a las 2 de la mañana abren las chimeneas y sale el vapor, ¿no? Que en realidad es óxido nitroso? Pero ese ejercicio no está debidamente evaluado en los impactos y se hace muy difícil. Por eso que es tan importante hacer una evaluación estratégica sinérgica.
De la misma manera en la que se usan muchas veces, y digámoslo con todas sus letras, los puestos de la propia ENAP para pagar favores políticos, del directorio de ENAP, ¿no? Los trabajadores por eso están tan preocupados, porque ven que durante la última semana, desde el 6 de junio en adelante, incluso paralizada Codelco, la refinería, hubo episodios de contaminación con 15, 16 niños, que ya están además expuestos permanentemente a contaminación. Y entonces las otras empresas por sí mismas ya están. Este es un paso, es un giro importantísimo. Por primera vez vemos al directorio de Codelco decir esto es inaceptable porque incluso mancha nuestro propio nombre a nivel del cobre de Chile, el sueldo de Chile, ¿no? La fantasía de que dependemos del cobre, pero bueno, el ejercicio bajo esa óptica es un giro, pero es el primer giro y es un anuncio. Faltan probablemente años para que la fundición deje de funcionar. Una de las cosas que planteaba al menos la ministra. Pero ¿cuánto falta para que la chimenea no funcione? Ese es el punto central. Porque desde que la chimenea no funcione en adelante, viene el plan de cierre para reparar y remediar, para empezar a diagnosticar lo que hay ahí, para retirarlo y guardarlo en un lugar en donde no contamine. Pensemos que sale un camión cargado con más de 15 o 20 toneladas, dependiendo del tamaño, cada 8 minutos de la zona de calderas de ese complejo industrial. Y eso va a dar... Y es cosa de mirar con Google Maps. Yo los invito a llegar hasta Argentina mirando. Está lleno de hoyos. Si uno empieza, y por supuesto también de robo de agua, pero si uno empieza a mirar, encuentra rapidito también las distintas operaciones industriales que han deteriorado esa zona hacia el extremo. Recordemos que es una de las zonas más pobres del país, entonces es mentira esto de que lo que estemos haciendo si la dejamos abierta es traer desarrollo. Eso es no entender que el empleo tiene que ser compatible con el cuidado del medio ambiente y tiene que potenciarlo para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y no a costa de ella, porque tarde o temprano terminamos con ciudadanos de segunda clase. Matías, se me acabó, pero tengo mucho más que hablar contigo, así te invitaremos más adelante. Muchas gracias por estar acá en Futuro 360. A ustedes uno se apasiona. Sí, no, es que es apasionante. Es muy complicado el tema, tratamos de agregar nuevos elementos, hay que hacer un seguimiento a este proceso, es un proceso que comienza y también toda esa gente que puede reconvertirse en regeneradores del medio ambiente, que es algo que necesitamos tan urgentemente en esa zona. Vamos a una pausa y volvemos con más.